connotación política y que tienen una controversia sobre qué es cómo se debe interpretar y qué es lo que se debe hacer. Y con ese fin estamos aquí en el estudio con los congresistas Juan José Díaz Dios, que viene de Fuerza 2011, y Heriberto Benítez, quien viene de Solidaridad Nacional. Caballeros, muy buenos días y muchas gracias por venir a Primera Noticia. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo entender lo que plantea Artemio? ¿Le atracan de darle la tregua? No, bueno, definitivamente hemos sido bastante críticos en la respuesta que ha dado el ministro de Justicia, que no es verdad que ha dicho que está de acuerdo, pero ha señalado algo que para nosotros es preocupante. Él ha señalado que está evaluando, está analizando y evaluando lo que ha planteado el señor este terrorista, este mando terrorista Artemio. Particularmente yo soy hijo de un oficial de policía, lo reitero, para mí estos temas son muy sensibles y en ese sentido mi posición es de rechazo a que un ministro de Estado, frente a semejante barbaridad, pueda siquiera estar evaluándolo. No me parece. Ahora, igual lo que dice, he leído las declaraciones que ha hecho luego, y lo que dice es que a él, cuando le preguntan, no había leído la entrevista, lo que dijo es: voy a evaluar la entrevista. Es decir, quiero leer la entrevista, sí, de qué se trata y déjenme luego responder. Precisamente antes de entrar al set estaba escuchando el audio de la entrevista que hago de RPP, y básicamente cuando aclara, según él, vuelve a decir lo mismo, ¿no? Yo no soy, por mi formación académica, él dice, yo tengo que evaluar y analizar lo que está planteando Sendero. En ningún momento dice yo he planteado la amnistía o yo he dicho que estoy de acuerdo con la amnistía, pero lo está evaluando, y eso, insisto, para mí ya es perdónenme, algo que rechazo profundamente, además no solo como congresista, como ciudadano, sino como parte de la familia. A ver, para ponerme un poco de parte, abogada del diablo, digamos que no necesariamente tendría que evaluar para darles una amnistía, ¿no? De repente tendría que evaluar para hacer todo un plan, porque usted comprenderá que el día que este señor se entregue, no es solamente la entrega, hay que hacer, digamos, un juicio con un debido proceso, de manera abierta, para no tener los problemas que hemos tenido antes y nos manden otra vez, ¿no es cierto?, a procesar terroristas. De repente es todo un plan, sí, un paquete que quiere plantear el ministro. Yo lo sé, pero las señales que están no son las equivocadas, ¿no? Lo que el mando terrorista está planteando es sentarse en una mesa de negociación para negociar la amnistía o la liberación de los presos en este momento que han sido detenidos por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, insisto, no es aceptable siquiera que un ministro de Estado se plantee la posibilidad, no solamente la amnistía, sino siquiera el sentarse en una mesa a negociar, como él lo quiera llamar. Me parece correcto que el ministro diga: quiero evaluar de qué se trata la cosa antes de hacer un anuncio, y además esos son temas que lo que requieren son coordinación multisectorial entre el Ministerio del Interior, el presidente, uno debe dar una versión articulada. Es decir, mi pregunta es, yo le preguntaba por cómo responderle a Artemio, y usted dice cómo me la agarro con Eguigure. No, perdóneme. Lo que pasa es que eso fue lo que se acaba de pasar también. Yo estoy, por ejemplo, muy cercano a la posición del ministro de Defensa, Mora, que ha sido muy tajante y muy claro. La claridad es importante, e insisto, las señales que damos. ¿Qué es lo que yo opino? Yo opino que no hay posibilidad de que algún miembro del gobierno en este momento pueda decir siquiera: vamos a evaluar la posibilidad de sentarnos en una mesa a negociar con un cabecilla terrorista. Está muy claro su posición. Yo, por supuesto que no le creo, yo no le creo a asesinos, yo no le creo, en este momento quiere tirar lodo y barro a las Fuerzas Armadas, y además quieren presentarse como luchadores sociales, cuando en realidad lo que son mercenarios en este momento, que por supuesto que están vinculados al narcotráfico. Heriberto Benítez, ¿cómo ve usted el tema? Yo creo que hay que ser drásticos contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia común, ¿no? En ese sentido sí hay una posición clara, firme y decidida. Pero también yo entiendo que el ministro, tal vez su primera reacción fue, como bien se ha dicho acá, al no escuchar la entrevista o de repente escucharlas por partes, pensar en otra posibilidad, ¿no? De repente, dentro de la democracia, a veces uno habla de diálogos y es probable que haya dicho: bueno, vamos a ver de qué se trata. Ahora, lo que ha planteado este terrorista Artemio es una tregua, digamos, un armisticio, una suspensión provisional de los ataques para intentar conversar. Y evidentemente el Estado tiene que ver con quién va a conversar. Nosotros no podemos sentarnos en una mesa a dialogar con alguien que ha cometido esa clase de crímenes o con gente terrorista que actúa bajo el anonimato. Ellos piensan algo así como lo de las FARC, ¿no? Como crear una tregua, ya lo último que falta es que pidan personas liberadas, ¿no? También, pero... Claro, pero son temas distintos. Lo que ha sufrido América Central o lo que sufre Colombia, ahí se trata de guerrilleros, que es una cosa distinta a la de terrorismo. Estos tienen zonas liberadas, tienen líderes, tienen mandos, pero acá son anónimos. Y es más, hay otro líder terrorista
Quispe, creo, si no me equivoco, que al contrario, él está en contra de los diálogos y de la posibilidad de soluciones pacíficas. Él quiere la violencia y está aliado al narcotráfico. Entonces tienes dos mandos terroristas, uno supuestamente a favor del diálogo y otro supuestamente en contra. Entonces, ¿con quién te vas a sentar a dialogar? Sería imposible y absurdo. No, son dos lados que están enfrentados, ¿no? Pero, y en ese sentido, les pregunto, el ministro de Defensa y del Interior también han salido a decir que ahorita lo agarramos a Artemio, ya está acercado. ¿Le cree? Bueno, tenemos que creerle en este caso, pero lamentablemente ese discurso se viene escuchando hace bastantes años atrás, ¿no? Son varios los ministros que lo han señalado. Lo que podemos hacer nosotros es darle el total respaldo a las Fuerzas Armadas, ya que se hablaban de mecanismos. Sí, algo que sí funcionó en la lucha contra el terrorismo en la década de los 90 fue estas leyes de arrepentimientos, pero que, ojo, no deben ir nunca a los líderes, a los cabecillas de Sendero o del MRTA. Si de repente a estos, como comentábamos afuera, a veces secuestran a menores de edad, los obligan a participar luego en las columnas y luego por temor ellos no pueden abandonar las actividades terroristas. Para ellos sí, protección y todo lo demás. Sin embargo, para los mandos terroristas lo único que el Estado puede plantear es un juicio justo y garantizarles su vida y su seguridad. Hasta ahí yo creo que ningún ministro de Estado, ni siquiera creo yo el presidente de la República, estaría en condiciones de someter al Perú nuevamente a el daño terrible que hemos sufrido en el terrorismo. Ahora, ¿cómo encara el Estado? Porque, digamos, lo que señala el congresista Benítez es cierto. En el Guayaga está Artemio, ¿no es cierto?, que ahora quiere negociar, quiere la tregua, en fin, pero nos queda el problema del BRAE, que es donde han habido más ataques, además últimamente, donde la cosa es mucho más cruda. ¿Cómo enfrentar cómo el Estado tiene que enfrentar ahora, de repente tomando este primer tema de Artemio, y cómo avanzar a partir de él? Bueno, yo lo que creo es que el Estado, a través de la Fuerza Armada, de la policía, tiene que lograr capturar a los líderes subversivos. Hace tiempo no viene diciendo, ya los capturamos, ya viene, ya caerán, ya serán detenidos, y nada. O sea, y esto está originando enfrentamientos, muertes, además de gasto y movilizar toda la Fuerza Armada, que incluso la están haciendo enfrentar con el narcotráfico, el terrorismo, cuando eso es un tema policial que debería ser resuelto en otro nivel. Estamos exponiendo a las Fuerzas Armadas. Ahora, uno de los objetivos del terrorismo, ¿cuál es? La publicidad. Y lo están logrando. Porque hoy día uno de los temas de agenda es hablar del terrorismo, hablar de Artemio, hablar de Sendero Luminoso, recordar lo que hicieron hace tanto tiempo. O sea, han puesto en la agenda el tema del terrorismo. Cuando eso es más lo bueno. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que usted cree que debería hacer el periodismo? Si ese señor quiere hablar... No, está bien que hable. Hay que difundirlo, ¿no? Lo que me refiero es cómo la clase política comienza a ver, por un tema X, en lugar de hacer el bloque todos contra el terrorismo, comenzamos a enfrentar. Bueno, pero mire lo del lado positivo, es el momento en que la clase política se ponga y diga ¿qué vamos a hacer con este problema? Porque es un problema que sigue estando ahí por resolver. ¿Qué hace el Congreso para perdóname, al final es un problema policial y judicial. Y el Código Penal ya establece, o el Código de Procedimientos Penales, la confesión sincera. Si ellos quieren, en su momento, cuando vayan a juicio, confesarán y tendrán beneficios. Es una visión un poco corto porque es delincuencial, del narcotráfico, pero tiene pues un barniz medio político porque lo empaquetan con ideas políticas del poder y todo, ¿no? De repente es un buen momento para reflexionar y saber ante qué estamos, ante qué cosa estamos, ante gente que son terroristas o ya son más narcotraficantes o, como se dice, ambos dos. ¿De qué hablamos? Le agradezco la pregunta. Yo creo que lo que estos señores pretenden es presentarse como luchadores sociales y de ninguna manera se lo podemos permitir. Hay que desenmascararlos. Esta gente son delincuentes, son mercenarios, están vinculados al narcotráfico, ¿cómo no? Y son asesinos, ¿no? Son asesinos de policías, son asesinos de soldados de las Fuerzas Armadas, son asesinos de campesinos, son secuestradores, porque secuestran niños y los obligan a pertenecer a sus columnas terroristas, y así es como debemos nosotros también, claro, recordar. Yo tengo 30 años, pero me recuerdo un poco la terrible época que sufrió el Perú, pero también decirle a los jóvenes, a la gente de 20 años, de 15 años, que sepan que esa gente que ahora se pretende el derecho político de sentarse a dialogar con un ministro, de ninguna manera tiene las condiciones de una guerrilla. Estos son asesinos, esa es la palabra. Ustedes pertenecen a la Comisión de Justicia, ¿no es verdad? Y hay un tema, digamos, aparte del tema de la entrega de Artemio, que está confluyendo en estos días, que es la salida de muchos terroristas que ya cumplieron sus sentencias, ¿no es cierto? Entonces hay un tema ahí de qué hacer con esta gente que sale, porque ellos abiertamente dicen además que quieren seguir dedicándose a la política, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debe enfrentarse esto?
sí. Bueno, yo lo que creo es que ya vencen los plazos, pues. Fueron condenados a 20 años de prisión, como era en la época en que el terrorismo se legislaba, en los años 90 más o menos. Ellos fueron capturados 90, antes del golpe de Fujimori, donde pusieron decretos leyes y comenzaron a incrementar las penas. Van venciendo los plazos, evidentemente van a tener que salir muchos en libertad. Ahí tendrá que pues haber una labor de inteligencia para ver qué cosa, porque otra cosa no se puede realizar. Quien cumple una condena tiene el derecho de salir libre. Si son extranjeros, serán expulsados del país o le dan un plazo para que se vayan. Y ya habrá que ver cómo se recomponen las fuerzas policiales, la inteligencia. Eso pensaba, que se cree que el que sale de cumplir una condena va a ser terrorista toda la vida. ¿Cabe la posibilidad de que haya gente que se pasa 15, 20 años, habrá reflexionado, que pueda, sí, claro, que el Estado pueda atenderle los espacios para reinsertarse? Pero es complicado, ¿no? Usted con su empresa contrataría a alguien que le dice, yo mi currículum, preso por el MRT a 15 años, y se guarda, no, los antecedentes políticos. Pero hay gente que quiere ya olvidarse de eso y meterse en la vida. ¿Cómo los ayudamos? Los antecedentes penales se borran una vez cumplida la condena, ¿no? En ese sentido se guarda pues este anonimato, ellos pueden trabajar. La parte práctica de cómo se meten a trabajar, a tener un trabajo, por eso habría que hacer pues todo un planteamiento para que funcione en el INPE realmente la posibilidad de que durante su tiempo de reclusión tengan alguna formación y luego puedan reinsertarse económicamente. Eso sí, pero tampoco seamos inocentes de pensar que en unos años de encierro han olvidado todo el adoctrinamiento que han defendido incluso al extremo de matar, de eliminar una vida humana. Los presos políticos, políticos como ellos se llaman en las cárceles, ellos piensan igual que lo que ha dicho Artemio. Sí. Entonces, digamos, no es que se les olvide, yo no sé cómo, pero están comunicados y están muy bien alineados respecto a lo que ellos quieren. Ellos plantean lo mismo, la amnistía, la tregua para ellos, etcétera, y lo que quieren es reinsertarse, ¿no? Bueno, lo que quieren en realidad es algo así como que reciclarse, ¿no? Si bien en este momento no tienen, hablamos de los que no han cambiado, ¿no? Que siempre se deja la posibilidad, el ser humano no puede rectificar. Lo que yo creo es que quieren reciclarse en estos, no todos son malos, pero algunos frentes de defensa que tienen mucha presencia de ex senderistas, de ex emerretistas, y por supuesto no tenemos que ser inocentes. Yo creo que las Fuerzas Armadas, la policía, mediante un trabajo de inteligencia, como lo señalaba Heriberto, tienen que tener un seguimiento de las acciones de estas personas, ¿no? De manera que ni bien vuelvan a las andanzas cuando crean que tienen las condiciones para enfrentarse otra vez militarmente al Estado, nosotros tenemos que estar preparados. Y finalmente, un tema que no está vinculado, pero tiene que ver con esto de si uno le cree o no le cree. A Shehadeh, ¿le creen cómo van a votar? Porque parece como que comienzan a haber movimientos en el Congreso para construir un blindaje, diciendo, no, yo le creo, pobrecito, 120 días ya sufrí. Bueno, yo he formado parte de la Comisión de Ética, de alguna manera el que no haya debate en el momento que se confirmó la suspensión. Qué feo eso, ¿no? Sí, porque en el caso, por ejemplo, de Elogio Romero, el debate permitió que se conozcan más detalles. Acá básicamente lo que la opinión pública ha podido escuchar es el resumen del caso que hizo el pastor Lai. De repente por eso algunas personas pueden pensar es suficiente los 120 días de suspensión. Los que conocemos un poquito más el caso nos parece que la gravedad del hecho perfectamente permite que acusaciones constitucionales pueda recomendar una sanción mayor. Lo que no me parece posible es que ante la evidencia y la gravedad de los hechos se quiera blindar nuevamente a un congresista de la nación. De conocida todo es posible, Lo están haciendo. Claro. Mira, para cerrar un poco el tema anterior, así como quienes salen libres, como el caso de los subversivos, tienen el derecho a reinsertarse en la sociedad, aquellos que realmente se apartan de la subversión, también hay que tener cuidado con a veces esas mentalidades que existen en algunos sectores de la policía, como le pasó al líder Saavedra, que vino de Cajamarca, que bajo sospecha lo detuvieron, decía, ¿por qué? Porque anteriormente ha sido terrorista, y lo metieron preso. O sea, queda una sospecha de por vida, y eso tampoco es bueno. Comenzó el diálogo, por ejemplo, vamos a dialogar en la discoteca con un jugo de papaya. Así es, y lo tuvieron como 2 horas detenido, sin tener requisitoria, sin proceso. ¿Solo por qué? Porque anteriormente había sido condenado por un delito. Claro. Con Shehadeh, no vaya la gente a pensar que está cabreándose la... No hay nada que cabrear si ya hemos votado a favor de la suspensión. Ahora, acá lo que hay que ver la pregunta es, ¿están sintiendo ustedes que están sentados con sus compañeros? ¿Sienten como que Gana Perú está como planeando, aterrizando y diciendo... Perú, y Perú posible. Y Perú posible. Mira, yo lo que creo es que Gana Perú evidentemente está preocupado porque Omar Shehadeh es un personaje emblemático, ¿no? No solo es congresista, es vicepresidente, ha sido abogado del jefe de Estado, es una persona muy cercana al entorno familiar de Ollanta Humala, o sea, no es cualquier parlamentario. No, emblemático no será la palabra, peligroso será. Bueno, pues, para ellos es emblemático por la trayectoria que tuvo para llegar al cargo, ¿no? Ya. Sin embargo, lo único que diría yo
al margen del acuerdo que ha hecho la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es ver si el mecanismo que están usando es el correcto, de poder delito e infracción a la Constitución mezclarlo en un solo hecho al momento de terminar la etapa final, porque hay sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional que dice que cuando un mismo hecho es a su vez delito o infracción, hay que esperar que todavía vaya el caso al Poder Judicial y cuando termine recién se aplique la inhabilitación. O sea, ahí hay un tema que se verá en el futuro y que puede originar otro debate. Juan José, para cerrar la entrevista. Bueno, sí, yo quería básicamente hacer una referencia en primer lugar a Perú Posible. Ojalá que ellos que son aliados del gobierno sepan que el principal rol que deberían cumplir es de un buen consejero, en el sentido de que si quieren que el partido de gobierno le vaya bien, ellos que están más involucrados al formar parte del gabinete incluso, deben aconsejarles que blindando a Chejade, a Romero o a Nicama, lo único que consiguen es el rechazo de la población que sí ha venido siguiendo la verdad de estos hechos. Y finalmente, si me permites, como sabes, yo soy congresista de Piura y he visto que hay un soldado, un miembro de las Fuerzas Armadas, que ha denunciado que está en Cajamarca con un rancho terrible, y lo he visto en este mismo canal. Entonces, y de alguna manera ha salido un superior a anunciar que va a tener alguna sanción porque ha dicho eso con un superior y ha faltado de respeto. A mí me parece que eso no es falta de respeto. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas es correcto que no tienen derecho a huelga, pero claro que pueden decir, oye, nos tienen acá en un colegio declarado en emergencia, nos estamos durmiendo y encima nos dan un rancho de una calidad terrible. Yo, como congresista de Piura, quiero públicamente hacer en todo caso saber a los integrantes del ejército de Sullana directamente que voy a tomar conocimiento y seguimiento, ya que se ha anunciado que este efectivo del ejército va a retornar a su unidad que es Sullana, y me aseguraré pues que no sea injustamente sancionado. Llamen al ministro del sector, claro, ministro de Defensa, para que les expliquen las comisiones qué pasa. Dicen, ministro, ¿qué le pasa? Aquí una foto mía Calato, ponga orden y mande todo. Si eso sucede ahí, imagínate cómo estarán en el BRAE, cómo estarán en las zonas de emergencia. Dios mío. Heriberto Benítez y Juan José Díaz Dios, muchas gracias por estar esta mañana acá en Primeras Noticias con sus interesantes puntos de vista. 7:38, vámonos a una pausa comercial, pero antes, Juan Carlos Gambini está en Surco, donde se preparan para luchar contra la delincuencia. Juan Carlos. ¿Cómo estás? Una escena como esta es la que podríamos vivir cualquiera de nosotros en estas fiestas con la gratis en los bolsillos. Es muy fácil que los ladrones hagan de la suya, pero Surco está poniéndose alerta sobre esto. Con toda la información volvemos. Qué interesante. Esos son chorizos con terno. Bien fichos. Con esto